Yo tengo claro que para que ellos necesitan protección porque todo ha cambiado aquí. Nos afanamos en buscar genéticas muy buenas para correr, para saltar, para resistir, pero no nos preocupamos de los pies, nos preocupamos de otras cosas. Sí, sí. Entonces, también de alguna manera, esto se ha ido degenerando. O sea, tú si buscas caballos muy Ujú. rápidos, pero no les miras para los pies, probablemente tendrás un velociraptor, pero al final a lo mejor es un velociraptor sin pies. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Esta vez tuve el placer de entrevistar a Florentino Pereira, un jinete de ride apasionado por este deporte y cofundador de las marcas de botas para caballos Floating Boots y Evo Horse. Durante su experiencia en ride y a medida que fue evolucionando y corriendo carreras dentro y fuera de España, Florent no pudo negar los efectos nefastos sobre la salud de los caballos frente a un esfuerzo tan exigente. Es a raíz de esta constatación que nacieron los primeros modelos de las botas que hoy en día cambian el día a día de centenas de binomios caballos-jinetes. Fue apasionante escuchar el recorrido de Florent durante esta charla, en la cual cuenta con mucha humildad su dedicación hacia este deporte y sobre todo su capacidad de compromiso en el respeto del bienestar físico y psicológico de sus caballos. Además, nos da la oportunidad de descubrir la entresala de la creación de su primer prototipo de botas, desde los ensayos personales hasta el encuentro y la unión de ideas con sus cofundadores. En fin, otra gran persona y un profesional muy interesante que os va a encantar. Antes de dejaros descubrir este episodio, os recuerdo que cada participación de vuestra parte cuenta y ayuda en dar más visibilidad al podcast para que siga creciendo y permitiendo alcanzar a más personas e invitados. Así que no os cortéis, seguid al programa, dejad un me gusta, un comentario, unas estrellitas si nos escucháis desde Apple Podcast o compartid vuestro episodio favorito con vuestro entorno. Gracias por vuestro apoyo y ahora sí, subid el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenos días, Florent. Muchísimas gracias por estar conmigo esta mañana en The Modern Rider. Estoy muy contenta. De hecho, te he conocido por Albert Yassivi, que ya he entrevistado en uno de los primeros episodios del podcast y que también sigue a mis caballos. Y un día hablando con él me dijo, mira, te voy a dar un contacto que vale la pena que hables con él para un futuro episodio. Y de hecho, luego, después de haber hablado un poco contigo por teléfono, entendí y así que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, buenos días y gracias a ti. No, estoy encantado de estar aquí contigo. Genial, gracias. Como te comentaba justo antes, suelo abrir un poco las conversaciones con una pregunta un poco más creativa y a ti te quería preguntar si pudieras cambiar, por ejemplo, te dejo una varita mágica, por ejemplo, si pudieras cambiar una costumbre que tenemos dentro del sector ecuestre relativo a nuestro trato con los caballos, una cosa, ¿qué cambiarías o qué borrarías, por ejemplo? Pues hombre, así a bote pronto, yo te diría la rapidez con la que tendemos a comunicarnos con ellos o a tratar con ellos, la rapidez, ¿no? A menudo tratamos de ir muy rápido en todo y una pequeña, una conciencia de pequeña pausa para poder interrelacionarnos de una manera
con el tiempo que se toman ellos. Mira, ¿No? pues me gusta mucho tu respuesta, es verdad. Es una buena y muy buena manera de entrar en esta entrevista. Me gusta mucho y comparto tu opinión, es verdad. Ahora vamos a ir a una pregunta un poco más básica, pero no menos importante, bien al contrario. Te quería preguntar si podías contarnos un poco tu recorrido ecuestre y a lo mejor, si más precisamente, cómo llegaste a competir en Ride. Sí, bueno, mira, empezamos. En mi casa siempre hubo caballos. Lo que pasa que eran caballos, bueno, el típico caballo tradicional de montaña que no tenía ningún recorrido deportivo más allá, ni siquiera de trabajo, ya, a mí eso ya no me tocó. Pero siempre fue un animal del que yo siempre digo, los caballos te gustan o no te gustan. O sea, Ujú. no hay, me gustan a medias, no. Yo no creo que o te gustan, que normalmente te apasionan, ya se va un poco un peldaño más arriba. Y como te iba diciendo, pues, yo acabé de estudiar, tuve la oportunidad de empezar a trabajar y estuve trabajando durante unos años por toda España, ¿no? Y fue entonces cuando, sobre el 93, 92, 93, me trasladaron aquí a Asturias y fue cuando realmente yo tuve la oportunidad de decir, bueno, ahora que estoy aquí, que tengo sitio fijo donde poder tener caballos, pues voy a hacerme con los caballos. Y curiosamente empecé en salto, Ah, mira. porque, bueno, primero me gustaba y para mí la gente a menudo se piensa que el salto es algo donde te subes en un caballo y te vas pasando obstáculos y no necesitas saber mucho más y es todo lo contrario. Sí. Para mí fue una experiencia muy buena. Durante casi 2 años hice algunas competiciones aquí básicas, Ujú. grupo como máximo grupo cuarto, y mis dos primeros caballos fueron caballos de salto. Ah, mira. Ahí aprendí, o sea, ahí perfeccioné o digamos que aprendí las técnicas básicas que creo que todo el mundo debe tener. En aquel momento no había ni galopes, ni Mm. había nada. O sea, uno se federaba y te daban la licencia y no te preguntaban si sabías algo, si no sabías nada. Y tal. No, fue a partir de ahí cuando aquí en Asturias estaba empezando el tema del RAI y había hubo una reunión, una charla que dieron aquí en un periódico local que se llama Nueva España y vino seleccionador nacional y bueno, habló un poco del tema y a mí me apasionó desde el principio porque era algo que iba más con mi filosofía de vida. Yo siempre hice mucho deporte, entonces digo, "Joder, aquí el binomio siempre te permite hacer deporte con el animal, estar muchas horas, entrenar muchas horas, estar en un recorrido, puedes ayudarle a cumplir el objetivo. Bueno, era un poco la filosofía y nada, empecé así un poco aquí, apenas había carreras, empezaban los primeros campeonatos de Asturias y bueno, el trabajo me permitía tener tiempo para entrenar y así comencé un poco. Luego ya empecé a salir fuera, a subir un poco el nivel y bueno, ¿Siempre hasta... con caballos propios? Sí, sí, siempre con caballos propios, siempre Mm. con caballos propios. No eran genéticas especialmente de las buenas buenas porque ni siquiera había el nivel que hay ahora de genético. Digamos que estaba empezando todo un poco, no había orígenes de salto, sí que Francia iba un poco por delante, Estados Unidos iba un poco por delante, pero luego no es como ahora que ya se sabe las líneas buenas, ya la gente ya sabe por dónde hay que buscar. Antes dices, bueno, un caballo casi para correr puede servir cualquiera, ¿no? Tampoco es así. Sí puede servir, pero hay unas razas que tienen mejores condiciones que otras, obviamente, como otras disciplinas, como el salto, como otras. Y Mm. Sí. entonces, bueno, pues así fue como
como entré en el mundo de los caballos. Y también cuando estuvimos preparando esta entrevista, me parece que me hablaste de un caballo en concreto que marcó un poco tu recorrido ecuestre. No sé si hay otros, pero porque te quería preguntar si en todo este camino como jinete, si hubo, pues eso, un caso específico de un caballo que te ha marcado y por qué. Sí, bueno, yo creo que todos los jinetes Ujú, tienen un caballo. Tienen un caballo que no necesariamente tiene por qué ser el mejor, ni tiene ujú, porque tener una situación u otra. Al final, todo el mundo tiene yo creo que todos los jinetes tienen su caballo. mm, Y este será para toda la vida, esté, no esté. En mi caso, pues tenía un caballo, tuvimos que sacrificarlo hace un par de años, que tuvo un pequeño percance, ya estaba retirado y bueno, pero fue un caballo que, digamos, me marcó un poco todo y aprendí muchas cosas de él. Y conviví con él mucho tiempo, muchas horas, pero me acercó al, al manejo natural, porque cuando yo compro estos caballos en el sur de España eran como tigres y yo estaba acostumbrado a otro tipo de caballos que eran mucho más manejables, y me encuentro, ¿pero qué es esto? Al final, digo, yo me compraba aquí un tigre de Bengala y no sabía, realmente no sabían, es una yeguada de las más viejas con tradición de yeguadas de estas que son proveedores del ejército de hace cientos de años. ujú. Entonces, digamos que la cría y el manejo es tradicional y natural y al final el que no sirve se muere y en unas grandes extensiones prácticamente no tienen contacto con el ser humano, nada más que cuando se destetan, se castran, o entonces tienen pavor al ser humano, Ouais. con lo cual es como, bueno, pues son totalmente salvajes. Mm. Al final el recuerdo que tienen del ser humano es Malísimo. catastrófico, al final Mm. es malísimo, no, y bueno, fíjate cómo sería que compramos 4 caballos entre un amigo y yo, y dos para él, dos para mí. Yo a la semana uno de ellos ya lo había vendido, porque digo, esto no puede ser, no. Un manejo, o sea, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de... Y me quedé el más joven, lo dejé ahí con otros caballos que tenía, un poco ahí, a ver, pensando qué iba a hacer, porque tampoco tendría mucha prisa, era joven, no tenía la necesidad de comenzar con él. Y cuando llegó el momento de comenzar con él, la verdad es que, que era una odisea. Todos los días teníamos un problema, un percance. Cuando ya parecía que todo iba bien, Mm. había otro problema por otro lado. Y fue entonces cuando se inauguraba un centro ecuestre muy grande que está aquí al lado de Oviedo, en Asturcón. Entonces esto fue el año aproximadamente 2003, creo recordar. Y entre los eventos que traían a Chico Ramírez. Mm. Y un amigo me comentó, oye, ¿por qué no pruebas si vas allí y tal? Total, y digo, bueno, pues voy a probar porque no tengo más opción. Al final, Sí. si sale bien, bien, y si no... Y quiero decirte que este caballo también me marcó en eso, también me enseñó el camino de buscar esta forma de Mm. relacionarse. A partir de ahí fue otro caballo, yo fui otra persona porque ya no he tenido ningún problema. He desbrado luego muchos caballos de salto he tenido muchos caballos que pasaron por mis manos y nunca tuve ningún problema, incluso caballos con problemas y tal. Esto para mí
si no hubiese tenido ese caballo, tampoco hubiera a lo mejor llegado a o hubiera llegado más tarde, ¿no? Entonces él fue un poco el que me encendió la luz. Y luego ya, pues imagínate, estuve 10, 12 años corriendo a un nivel alto y imagínate todas las horas y todo el trabajo y todas las aventuras. Mm. Y bueno, un poco lo retiré me parece que fue en el 2015. Fuimos a Eslovaquia a la carrera de los 3 días de 300 kilómetros y después de eso ya no, ya Lo retiraste. lo retiré y bueno, estuvo ahí en su descanso, el descanso del guerrero. Sí, tuvo Merecido una descanso, larga... sí. Y bueno, es un poco caballo que te marca, independientemente de, ya te digo, que no haya sido el mejor ni tampoco el peor, pero yo creo que Sí, todos los entiendo. jinetes tienen un caballo. Mm, eso sí, creo también. ¿Y qué iba a decir? Que cuando empezaste un poco esta nueva forma de hacer con este caballo, además de resolver los problemas que podías tener con él, ¿notaste un cambio de general en ti, de ver al caballo, ver al individuo, ver a la equitación en general? Sí, sí, por supuesto. Como te he dicho, para mí no fue solamente la relación con ese caballo, fue que me Mm, mm. enseñó a tener una relación con otros caballos, que, digamos, los métodos tradicionales no se paran en esto, son mecánicos, no hay, tratas, tratas al caballo como un objeto, ni no como un sujeto, y claro, para mí cambió totalmente, o sea, fue como el que está en una habitación a oscuras pegándose golpes contra el mueble, contra un mueble, contra la pared, contra la puerta y no ve y de repente alguien enciende una luz y dices, madre, Mm. lo que me estaba perdiendo aquí dentro. No, fue algo, Sí, sí, nos para mí fue pasa, nos suele pasar. un antes y un después. Ya, me imagino. Muchas veces es lo que suele pasar. Y fue en estos momentos también que descubriste, no sé si la mejor palabra, pero que también el caballo podía ir y correr carreras descalzo. Bueno, ¿O ya lo hacías no, 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 antes? eso fue, digamos, más tarde, más Ah, tarde. Eso, digamos, fue la primera, digamos, una primera fase. Luego, el tema de los caballos descalzos, yo había leído de Natural Hoof Care mm, de Jamie Jackson y ya me empezaba a... Yo hice un montón de cursos con un amigo Constantino en la Sierra Norte, mm, con Daniel Lang, Hans Castellin, bueno, un montón de especialistas en temas de pies, de herrajes. Yo ya había algo que me chirreaba, me chirreaba, porque digo, no puede ser que empiezas con un caballo, cuando empiezas a hacer kilómetros, empiezas a subirlo de nivel y cuando está en un nivel empiezan a venir todos los problemas. Digo, bueno, sí, será que yo no soy cuidadoso, pero no es mi caso. Totalmente cuidadoso, respetuoso y muy metódico. Entonces, de mm, ahí no podía venir. de ahí no podía venir. Digo, puede ser, de hecho, también esto me lleva a tratar de formarme un poco con los profesionales en la Sierra Norte, que, vamos, digo, hay algo más. Entonces yo había leído esto, como te digo, de Jamie Jackson y ya empecé con caballos jóvenes, con mis potros, a hacer unos recortes con la técnica barefoot del hoof care, del natural hoof care. Y empecé notar que cambiaba mucho, que cambiaba mucho
la forma de los pies y digo, hay algo más. Empecé a indagar sobre el tema. En aquel momento estaba un poco así, estaba la doctora Strasset, estaba a Nelson Pinto. Yo, bueno, también coincide que vienen Nelson Pinto a Sierra Norte, Constantino trae a Nelson Pinto y yo me voy allí. Ahí es donde conocí a Albert. Ahí es donde conocí a Albert. Y ya Albert me arrojó el resto de luz que quedaba. Y digo, bueno, ahora llega la pregunta, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Porque no es fácil. Bueno, yo en aquel momento seguía con mis caballos cerrados y digo, claro, el problema es, deshierro los caballos y ¿qué hago? ¿Los paro un año para la transición o qué hacemos? Porque a mí en aquel momento, si es ahora, pues no tendría ningún problema pues pararlos porque están parados, pero estás entrenando y tienes programadas la temporada y no... Dices, ¿qué hacemos? Pues yo siempre he tenido en mi cabeza diseños de protecciones, pero ¿Sí? un poco en la línea de las herraduras. Yo tengo dibujos, mirado ahí, tendré 3.000 diseños, si no tengo más. Y siempre un poco partiendo de la herradura, partiendo de conceptos más tradicionales que tal. Y al final fui me parece que fue 2009 a Flogac y fue la última carrera que corrí con herraduras. Digo, ya los otros caballos no los había herrado, pero este caballo concretamente, que era el caballo que te comenté antes, Agente 67, todavía iba con herraduras. Y digo, bueno, vamos a hacer una cosa, lo acabamos, lo cerramos y sí, mira, si tengo que estar un año de otra manera, ya vemos un poco. Y empecé a hacer algún prototipo, que eran un mes de fabricación y 7 segundos de prueba. Fue frustrante, estuve así 2 años casi con esto. Bueno, pero finalmente, creo que fue 2012, había conseguido hacer unos prototipos muy caseros con unos moldes de silicona y bueno, pues acumulaba como 100 y iba probando y iban pegadas, no había... Sí, el sistema de quita pone. La posibilidad de poner quita y pon tenía tal, pero esto cuando no me rompía un cristal, se salía por otro lado, las perdía y no era... Entonces, con las pegadas, primera me fui a correr un campeonato de España al Paular, 100 millas, y iban pegadas. Recuerdo que me aguantaron 100 kilómetros y a mitad de carrera, en uno de los casos, tuve que volver a poner unas nuevas y volví a salir, acabé y bueno, y a partir de ahí pues ya fui evolucionando el sistema de quita y pon, porque las pegadas realmente funcionaron prácticamente desde el principio. Y obviamente ya para mí fue la combinación perfecta, el manejo y poder quitar las herraduras de acero. Pero todavía era a nivel personal, todavía no habías Sí. desarrollado ninguna, o sea, la marca ni nada. No, la marca nace en 2010 aproximadamente, cuando se funda la empresa y bueno, obviamente ya con el producto para vender. Sí, y cuando te veían con eso en las competiciones y tal, te hacían, o sea, no sé, los veterinarios cuando venían, te hacían algún tipo de preguntas o... Sí, todo el mundo preguntaba y eso y tal. Bueno, la gente, unos eran más escépticos que otros, bueno, había de todo, pero claro que te preguntan, claro que tienen esa curiosidad. Sí.
y esas, bueno, prácticamente no se veían porque van pegadas y pasan un poco desapercibidas. Pero las de quita y pon no pasan tan desapercibidas. Claro. Y obviamente yo utilicé los rides un poco del campo de pruebas, porque Es un buen campo porque hay bastante sí, kilómetros. claro, es el mejor para mí, Sí, sí, sí. es el mejor porque son mucho tiempo. Digo, si me funciona a mí aquí, va a funcionar a cualquier persona. Entonces, para mí fue digamos, una situación perfecta porque estaba haciendo pruebas todos los días. Mm, Entonces, todos los días te sale un problema nuevo. me imagino. ¿Y qué beneficios entonces pudiste observar sobre pues, el estado general, el bienestar, pero también el rendimiento de tus caballos en ir con esta otra solución en cambio a las herraduras? Sí, bueno, los beneficios son muchos. Te voy a- a decir solo una cosa. Cuando tú tienes, a menudo encuentras caballos que no son capaces de soportar los entrenamientos. O sea, Mm, no son capaces. No son capaces de soportar el día a día con herraduras. Y bueno, yo me he encontrado, tengo mucha experiencia en eso porque una vez que ya tuve el producto, nos llegaba gente con caballos buenos, que genéticamente muy buenos, con muy buen corazón, con muy buen metabolismo, pero sin pies. Y con ya un montón de problemas. Caballos que a lo mejor les quedaba una o dos carreras grandes, no les quedaba mucho más. Y venían ya de haber sido expulsados durante las últimas 5. Y entonces dice, bueno, vamos a probar esto a ver qué pasa, porque como diciendo, bueno, me voy a coger a un clavo ardiendo, no, un poco por necesidad, ¿no? ujú, Y se obtuvieron resultados sorprendentes, pero sí, una o dos carreras, no más, porque tampoco les quedaban muchas más mm, carreras. O sea, el problema es que esto es muy beneficioso, pero un caballo enfermo no, con una patología no te va a curar esa patología. Eso está ahí y vamos a partir de que el caballo es para mí el animal que tiene una capacidad de sufrimiento que no está mm, mm, descrito. O sea, tú tienen un problema en un lado, se compensan, ese problema aparece en otro, se compensa, va a otro y después, claro, por eso es tan difícil detectar a veces un problema, porque no mm. sabes dónde está el origen. Pero la mayoría, ya te digo, la mayoría de los orígenes empiezan en los pies. Empiezan en los pies. Entonces, bueno, al final, la verdad es que los beneficios son brutales, sobre todo la capacidad de entrenamiento que ellos están mucho más descansados porque es mucho más fácil trabajar sin dolor que con dolor. Ya. Y son capaces, caballos que no tienen una genética demasiado buena, son capaces de incluso acercarse a caballos con con otro nivel. Mm, Porque esto nos ha pasado. Nosotros hemos ganado, no con caballos nuestros, pero con caballos de otra gente, con nuestras botas. Hemos ganado el Campeonato de España, creo recordar, 2013, 2014, 2011, un junior en el 2013 también, y bueno, y un montón de caballos por ahí que han estado acabando unas carreras grandes que nunca les había pasado. Entonces, quiero decir, y cuando hemos tenido un caballo de nivel, no ha tenido rival. No ha tenido rival. Pues, te puedo decir, mira, hay una anécdota que a mí me gusta recordar porque es como, bueno, es como cuando alguien habla de su hijo y dices, va, yo joder, esto no lo voy a decir porque va a quedar como muy, ujú, no sé, muy pretencioso, muy... yo notaba que me cansaba menos, que me cansaba menos entrenando con las botas, que me digo, pues sí, antes me acuerdo que,
hacía un entreno de estos 80 kilómetros y estaba mucho más cansado que ahora, que no tal. Hasta que se lo oía a una persona que utilizaba botas también. Dice, joder, es que yo me canso menos. Digo, bueno, menos mal, que Ah, tú no es una... directamente. Ni el jinete, el jinete. Tú date cuenta que eso son impactaciones Mm, que se transmiten por la estructura ósea del caballo y al final qué también le fuerte. llega al jinete. Yo lo pensaba, no lo decía, hasta que una vez una persona me dijo, oye, puede ser que yo me canse menos porque cada día soy un año más viejo y desde que tengo esto, pues no me canso como me cansaba antes con las herraduras. Digo, bueno, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que yo esto también lo he notado y no lo Comprobado. he dicho a nadie porque me parecía, no sé, un poco presuntuoso, ¿no? Sí, a lo mejor puedes pensar que hasta crees tanto en Sí, la cosa sí, qué sí. fuerte, porque hacía parte de las preguntas que te quería hacer, si habías notado un beneficio no solamente sobre el cabello, pero directo para ti como jinete. Así Y bueno, y no que te voy a decir ya el tema del ruido. ya, imagino también, es El verdad. ruido de ir con... Yo a veces en las carreras, se vas con carreras grandes que hay 80 caballos en zonas galopando y Uf, pues ven, y a mí me molesta sumamente el ruido. Me molesta. Ahora siento, no sé, un caballo caminando por un pavimento asfáltico que van plac, 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 plac y, y es como que digo, ojalá, me molesta. Estoy acostumbrado a esto. ujú. Entonces sí que Y tiene una explicación, ¿eh? Tiene una explicación, pues por eso, la no es lo vibración, mismo ¿no? Del... claro, dar un golpe con un material férrico, un acero, que la impactación Ujú. es como un martillo, o hacerlo con, no sé, con un elastómero, en este caso, que no recibe probablemente ni un 20%, ni un 20%. Qué fuerte. Es que a mí hay algo que puede parecer una pregunta tonta, pero sinceramente creo que no lo es y que no nos la hacemos lo suficientemente. Porque, por ejemplo, yo hace ahora unos añitos descalcé a mi caballo, estuvo un tiempo con botitas y lo veo muy bien, o sea, está mejor así. Pero me encantó el sistema de las botas. Me encantaron desde el principio porque es fácil de quitar, es fácil de poner, el caballo está cómodo, se aguantan bien y pienso, pero porque, bueno, hay todo el tema de cuidado general básico que hay alrededor para poder tener un caballo descalzo, ¿no? Ujú. Pero digo, ¿por qué seguimos con herraduras? Hoy sé que hay algunas que son más livianitas y tal, pero aún así la gran mayoría son herraduras normales y corriente, pero lo que no entiendo es con este tipo de solución, que además hoy no hay una sola marca de botas, hay un montón. Ujú. O sea, hay Ujú. para elegir. Y hay profesionales que saben, que pueden guiarnos. En España ya sois bastantes. No sé, todavía hay beneficios que tiene la herradura que no tienen las botas. O es que puede parecer una pregunta muy tonta, pero digo, para que sigamos así, algún beneficio tiene que tener más de las botas. No sé. Bueno, yo te diría que hay una cosa que es la comodidad del jinete. Date cuenta que esto necesitas un compromiso. Ya no voy a entrar en temas de alimentación y tal, Ya, porque mira, el tema de la alimentación, por ejemplo, con los caballos de Ray, yo esto es una conversación que tuve muchas veces con Albert y dice, no importa un caballo de Ray que coma más azúcar, que tenga proteína, coma un pienso con más proteína, no importa porque tiene una demanda tan grande y eso lo quema y no va a haber no va a haber, digamos, no va a dejar de funcionar por esto, porque son caballos, pero un caballo de paseo, un caballo que esporádicamente hace algún tipo de trabajo,
claro, yo ya no voy a entrar en esto, pero normalmente ahora mismo vivimos con un ritmo muy acelerado, ya sabes, Ujú, para gente que tiene los caballos en hípicas en las ciudades, ya no hablo tanto de que también, para la gente que tiene los caballos en su propia casa. Y normalmente, pues, hombre, llegar y solo preocuparte de cepillar, poner la silla y hacer el trabajo que tengas que hacer y no preocuparte de mucho más, eso pues es comodidad. Una cosa es comodidad, otra cosa es que eh, también necesitas tener un poco, no solo la conciencia, sino un poco de conocimiento. ujú, Eh, Otra cosa te diría, las herraduras tienen unas prestaciones a efectos de utilidad, de someterlas al máximo estrés que mm. hoy por hoy las botas de pegar sí lo tienen, pero las de quita y pon no tienen esas prestaciones. ¿Por qué? Porque es muy difícil sujetar ese elemento en un casco eh, porque, porque tienes muchísimos factores que condicionan el funcionamiento. Mm, Muchísimos factores y muchísimas variantes. No es algo que digas, es una rueda de un coche que va siempre rodando. O a lo sumo puede encontrarse un bache y el movimiento es de arriba hacia abajo. No es, esto tiene tantas, un rango tan alto de factores que afectan a el posicionamiento de una bota en el pie que es muy difícil de conseguir esto. La gente, pues, sigue siendo comodidad porque no pasa nada. Si se te va una bota, se te sale una bota, pararte y volver a colocarla. ujú. Porque, obviamente, cuando pierdes una herradura, que se pierden herraduras constantemente también, También, pues tienes un problema mucho más gordo. Porque claro. probablemente muchas veces sabes que se van con medio casco. Otras veces, bueno, los caballos empiezan a agarrarlos a una edad muy temprana y los hacen dependientes de las herraduras para toda la vida. Un caballo descalzo, en el peor de los casos, puedes perder la bota, podrías no encontrarla, pero no te va a suponer ningún problema llegar descalzo a la cuadra. Ujú, Imagínate un establo con un montón de caballos mm, de rayo, de salto, de tal, que tengas que tener un juego de botas para, sí. vamos a poner 5 caballos. No te voy a decir 20 porque tendrías que ir con un carro. Y cada uno tiene su mano, su talla. Bueno, es un tiempo extra que no creo que todo el mundo esté dispuesto bueno, no sé si a Invertir. tener o a invertir. Entonces, bueno, hay varias, pero estamos hablando de una cuadra con muchos caballos, gente profesional que tiene menos tiempo, tal, pero a nivel de usuario yo creo que esto está cambiando. Mm, En Alemania ahora mismo está cambiando, pero a pasos agigantados. Es nuestro principal mercado y yo creo que cada vez hay más gente. con- sí, 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 seguro, pero es verdad que todavía hay como un poco eh, creencias, ¿no? Alrededor del tema del descalzo, alrededor del tema aunque sea con botas y todo esto. De hecho, hace no tanto tiempo hablaba con una persona que monta en alto nivel en doma clásica y hablábamos de eso, porque en el podcast pues entrevisté a Daniel, entrevisté a Constantino, a Albert, y hay tantos estudios que es como lo que decíamos antes, ¿no? Lo único que nos hace seguir en este camino es por nuestra propia comodidad, ¿no? Y me Ujú. dijo, yo no creo en los caballos descalzos, pero ni es una cuestión de creerlo o no, es como... Ya. Sí, es como tú no crees en el manejo natural,
bueno, pues hay gente que no cree en esto, no cree en esto. Bueno, no. Sí, bien, no puedo decir más de lo que tú ya has dicho. Hay gente muy escéptica en este sentido. Ujú. Yo tengo claro que para que ellos necesitan protección porque todo ha cambiado aquí. Nos afanamos en buscar genéticas muy buenas para correr, para saltar, para resistir, pero no nos preocupamos de los pies, nos preocupamos de otras cosas. Sí, sí. Entonces, también de alguna manera, esto se ha ido degenerando. O sea, tú si buscas caballos Ujú. muy rápidos, pero no les miras para los pies, probablemente tendrás un Velociraptor, pero al final a lo mejor es un Velociraptor sin pies, Ujú. ¿entiendes? Entonces, claro, no podemos comparar el pasado con los tiempos que vivimos ahora en ese sentido. O sea, Ujú. yo tengo muy claro que necesitan una protección, sí o sí. Descalzos puramente, tendrías que tener un sitio idílico, Ujú. que no hay muchos, y aún así, dependiendo del trabajo, pues tendrías un problema de desgaste importante, por muy buena Ujú. calidad que tengas. Al final, necesitas que haya un equilibrio entre el desgaste y el crecimiento. Claro. Y eso solo lo puedes conseguir Ujú. protegiendo el desgaste. Sí, sí. Pero Entonces aún es... Dime. yo creo que estamos evolucionando mucho Ujú. porque cada día hay materiales más nuevos y tarde o temprano habrá un producto que permita tener unas prestaciones como las herraduras y con unos beneficios. Sí, y lo que decías, ya se va viendo que yo suelo hablar mucho porque ahora la disciplina del salto está cambiando muchísimo y hay todavía pues el número uno mundial y el que ganó las Olimpiadas, las últimas, tiene a sus caballos descalzos. Y hay él y hay varios más y estamos hablando de alto nivel. Ujú. Entonces creo que al En final el, habrá que creer un poco más en esto, ¿no? sí, 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 ¿no? Bueno, esto. Y además hay una cosa, en esas disciplinas que los trabajos trabajan diariamente en pistas que ya son súper protecciones, o sea, porque tienen estas pistas con geotextil, con una plasticidad, con distintas arenas para que haya una Ujú. plasticidad, no esté ni muy dura ni muy... no hay un excesivo desgaste. Yo solo veo un inconveniente cuando te enfrentas cuando te colocas en una pista verde que ahí pues no traccionas, pero hombre, obviamente siempre vas a traccionar más con unos ramplones, con tal, Sí. pero ya te digo, el día a día, tú no estás saltando los caballos todos los días, tú Ujú. trabajas otras cosas. Claro. O sea, no, en esas pistas donde no hay un desgaste, donde no hay una dureza, donde no hay una impactación brutal, donde está todo perfecto, es como una alfombra, no tiene demasiado sentido. Ujú. Más allá de que, claro, el problema es que esos caballos que empiezan a trabajar con 3 años, 4 años y ya los empiezan a errar. Yo he visto Mm. errar hasta potros que ni siquiera estaban trabajando. La dependencia que genera Claro. el comenzar a usar herraduras tan pronto, date cuenta que el estuche córneo está desarrollándose hasta los 4 o 5 años, si no cierra el crecimiento del todo. Si tú colocas con 2 años, con tres, cosa los caballos del hipódromo que están errados con 2 años, un pie que está desarrollando las estructuras, que no está, pues eso de alguna Ujú. manera queda todo atrofiado y haces, bueno, no, me imagino que el negocio es así, no voy a darles Ujú. lecciones de Ujú. lo que tienen que hacer, pero desde luego va totalmente contra natura. Ujú. Al Sí, final, sí. y hombre, que la doma, en la doma todavía más, porque la doma
pues no requieres esas tracciones laterales que puedes que necesitar en un desempate, Claro, claro. en un recorrido con 14 esfuerzos, a un desempate o algo así, que tienes que entrar, saltar, recibirte y a girar y tal. Ujú. La doma, eso no existe. La doma para mí sería la disciplina La más adecuada idílica para... y más adecuada Sí, sí, es verdad. para tener tus caballos descalzos. Es verdad. Que quieres hacer unos trabajos de potencia en cuestas, en salir para la cabeza o para Claro, tal, claro. pues te pones unas botas de quita y pon y ya está, no Ujú. necesitas mucho más. Es Es verdad. mi, mi modesta opinión, ¿no? No puedo decir... No, pero no, es para conocerla, justamente, porque es una forma también de intercambiar opiniones y lo veo muy bien. Ahora, antes de hacerte las preguntas que suelo hacer a cada invitado, te quería preguntar, hacer una última, porque cuando estuvimos preparando pues, la entrevista, me contaste que hace poco fuiste al último Equitana y, y solo para, si podrías contarnos un poco pues, tu experiencia ahí y compartir lo que has podido observar, porque me dijiste que, pues eso, que había muchas cosas que iban en el camino realmente del bienestar de los caballos y todo eso. Sí, sí, bueno, mira, llevaba, normalmente suelo ir a hacer ferias, a 2, 3 ferias anuales y ahora con el problema de la pandemia, pues llevaba prácticamente desde el primer confinamiento que todo se anuló y no había salido. Y este año tuve la oportunidad de ir a Quitana a principios de abril y la verdad iba con un par de días, estar un día entero en la feria y volverme y cambié mi billete y estuve ya prácticamente, no toda la semana, pero estuve unos cuantos días más porque realmente merecía la pena, ¿no? Es probablemente, si no la mayor, una de las mayores ferias del sector en Europa y pues estamos hablando de 8 pabellones y 30.000 personas diarias visitando todo esto. Entonces, lo que me llama la atención es que el 80% de los shows que hacen diariamente iban todos en la línea del horsemanship. Mm, Eh, Distintas nacionalidades, distintos estilos, pero todos en la línea del manejo natural de tal. Y eso antes no era así. ujú, Antes había otro tipo de exhibiciones, pero me quedé sorprendido porque, o sea, tanto western como clásica, como caballos de arrastre, como ujú, mulas, que eso otra... Yo ahora estamos pensando en desarrollar una bota para las mulas ujú. porque están como muy de moda ahora y no hay nada Nada para ellos. Mm. para ellas. Y creo que tienen también otro nivel, es como sacarte un máster con las mulas. Yo tengo una y te puedo asegurar que en esa línea está. O sea, no necesitas subir un peldaño más para poder comunicarte con ellas. Entonces, te quiero decir con esto que yo creo que está cambiando mucho esto. Antes también era muy cuestionado el tema del manejo y ahora creo que ya no se cuestiona tanto. Y me llamó la atención precisamente esto. Más allá de las novedades que pudiera haber en cuanto a productos o en cuanto a otro tipo de cosas, ¿no? Me llamó poderosamente la atención, que casi todos los espectáculos que había, las demostraciones, estaban en esa línea. Y no solo con gente propia de Alemania, sino Sí, de espectáculos todo. con gente de Francia, Irlanda, Inglaterra. Eh, sí, la verdad es que vine sorprendido para bien en ese sentido. Mejor. Genial. Vale. Pues eso, ahora me queda las preguntas del final. Mm. La primera es, te quería preguntar si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora.
Bueno, yo creo que no cambiaría nada, Ujú. porque no sé, no me como demasiado la cabeza con esto. Al final, tú cambias una pequeña cosa y las cosas ya no Todo, es son, verdad. ya te cambia todo. O sea, al Ujú. final es como una pequeña piedra que hace una bola y que no sabes. Entonces, bueno, no sé si haber tomado una decisión u otra es, bueno, tomado la que creíste oportuna en el momento y al final estás donde estás. No hay, no sé, nunca pienso. Cualquier cosa que tú pudieses cambiar afectaría a otras personas, afectaría. No, yo creo que no cambiaría nada. Muy bien. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Bueno, a mí me gustaría que la comunidad ecuestre tuviese la mente un poco más abierta, ¿no? Ujú. Que nunca, esa primera pregunta que me hiciste de eso, tomar ese tiempo que no es nada, es un tiempo muy pequeño en, en el día a día. Tomarse ese tiempo, pero no solamente para comunicarse con los caballos, sino para un poco ver todo lo que hay alrededor de que las cosas no son, muchas no son por capricho ni por casualidad. Entonces, Ujú. me gustaría que eso, en general, que nos tomásemos ese pequeño tiempo, esa pequeña pausa. Es verdad. Sí, y además creo que, si me puedo permitir añadir algo, es que no es, eso vale para todo el mundo. Porque es verdad que a veces lo que me encuentro, pocas veces, pero suele pasar con los temas que tratamos, porque hay algunos que nos podemos permitir, porque tenemos, porque es verdad que como cuando uno es propietario podemos probar más cosas, a lo mejor según nuestro objetivo que tenemos o no, pues tenemos eh, más tiempo un poco para probar cositas y todo eso. Y no es porque uno ya, por ejemplo, tiene el caballo con botas o descerrado, que ya sabe más que los demás y que tiene que criticar o juzgar los que todavía siguen usando herraduras, porque también siempre tenemos cosas que trabajar y que mirar sobre uno mismo y sobre los demás y sobre los caballos. Así que Ujú. es un buen mensaje. Sí, sí, es un poco, tú date cuenta que a veces un caballo se asusta, tiene una reacción y la reacción nuestra es rápidamente a volverse, Ujú. a asustarnos más. Entonces, poco en esa línea, ¿vale? Ellos, ellos tienen ese momento y creo que nosotros deberíamos de tenerlo también. Ujú, es verdad, de vivir un poco más las cosas. No. ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar en un próximo episodio de The Modern Rider? Pues la verdad es que no lo sé, no te puedo, he pensado, no sé, pero ahora mismo no te sabría decir, Una pero temática, algo te quede sobre algo. estaría bien, siempre hay mucha gente que puede aportar muchas Sí, cosas. sí. Lo que ocurre es que yo ahora mismo no te puedo decir, Sin no te problema. puedo decir, estoy tan ocupado con todo lo que me rodea que no estoy un poquitín desconectado, no te sabría decir. No hay problema. Probablemente cualquier día si encuentre a esa persona y te llamaré y te lo diré. Perfecto, me Pero mandas el contacto. este, ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar? libros O recursos, puede ser mejor. relacionados con Con lo esto. que quieras. Mira, hay un libro especial que al final no es un poco espiritual y un poco la propia vida y que yo leí Ujú, hace muchos años y que ya no recuerdo demasiado porque hace igual 20 años que lo leí, pero que es muy recomendable para todo el mundo y también creo que tiene algo de esa pausa de la que hablábamos, que es Las nueve revelaciones.
No, no conozco eso. de James Redfield. Es una novela que yo recomiendo a todo el mundo. Genial. Estés pasando buenos momentos, malos momentos, porque estas revelaciones, no te voy a decir un poco, es algo que tú vas conociendo las revelaciones y dices, si esto vive conmigo todos los días y lo tengo aquí y no me doy cuenta de que esto es así. Y es un libro muy recomendable. Qué guay. Pues me gusta mucho porque por eso dejó un poco el campo libre, no hace falta que sea específicamente de caballos, porque hay muchas cosas que no son de caballos que sirven mucho luego personalmente y con los caballos. Así que genial, me gusta. Lo voy a leer este. Y última pregunta. No sé si sabías, pero The Modern Rider tiene su playlist de canciones favoritas, motivadoras, inspiradoras, lo que quieras, y cada invitado puede añadir la suya. Y no sé si a ti te gustaría añadir una, no sé si hay una canción que te... Bueno, tengo muchas, pero bueno, sí que Una en concreto que ahora te gustaría mismo, añadir. pues, por ejemplo, Dante's Bra de Lorena McKinney. Ah, genial. Pues la Pero bueno, pondré. música hay tanto que... Sí, sí, es verdad, no, pero a veces no están, hay personas que tienen una, que sí, que la conocen Mm. directamente. No todo el mundo tiene, escucha tanta música. Pues súper. Muchísimas gracias, muy, muy interesante. Otra vez. Gracias Gracias. por ser parte de esas personas que vienen a añadir su granito de arena, su experiencia al podcast, que seguramente ayudará a reflexionar a las personas que nos están escuchando. Y nada, te deseo todo lo mejor por lo que viene y, y nada, si quieres añadir una última cosa y si no, No, ha sido un placer conocerte y bueno, gracias a ti. perfecto. Adiós. Adiós. Y así se termina nuestro episodio de hoy. Para saber más sobre la marca de botas Evo Horse, podéis hacerlo a través de las redes sociales o directamente desde la página web en evo-boot.com. Como siempre, tenéis todas las infos y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. Os recuerdo que si os ha gustado, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y sobre todo al gran trabajo de nuestros invitados. Os informo también que ahora podéis uniros a The Modern Rider, haciéndoos mecenas del proyecto desde tan solo 3 € al mes. De esta forma podéis acceder a ventajas exclusivas como la de poder incluir vuestras preguntas a las mías cuando vaya a entrevistar a los próximos invitados o como descuentos en los seminarios. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.